Tratado de Libre Comercio entre México y los países de Centroamérica. Antes de abordar de manera integral el Tratado de Libre Comercio entre México y los países de Centroamérica, daremos un pequeño comentario referente a las integraciones económicas. Debido a los buenos resultados logrados alrededor del mundo, tal el caso de la Unión Europea, se han desarrollado mecanismos de política económica para mejorar el nivel de vida de las personas, y se ha utilizado la integración económica como una herramienta para alcanzar este objetivo con apoyo de los agentes económicos en general. A grandes rasgos, puede afirmarse que la integración es un proceso económico y social destinado a facilitar las relaciones empresariales, institucionales y estatales entre uno o más países. Sin embargo, es un proceso extenso cuyo éxito integracionista depende de la voluntad política, económica y social. Bien, ahora revisemos más a fondo el Tratado de Libre Comercio entre México y los países de Centroamérica. Previo a la firma del Tratado de Libre Comercio, realizada en México en junio de 2009, se proporcionó el marco y los lineamientos generales de la negociación, tendiente a obtener un instrumento comercial más moderno, priorizando el objetivo de unificar en un solo tratado los tres acuerdos existentes en su momento entre México y Costa Rica, en vigor desde 1995. El Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua, en vigor desde 1998, y el Tratado entre México y el Triángulo Norte, compuestos por El Salvador, Guatemala y Honduras, en vigor desde el año 2001. Después de 8 rondas de negociación, en octubre de 2011, finalizó el proceso para hacer converger los 3 tratados comerciales vigentes entre México y los países de Centroamérica, suscribiéndose un tratado de libre comercio único por parte de los ministros de Economía y Comercio Exterior de las partes, en Salvador, el 22 de noviembre de 2011. Es importante destacar que el proceso formal de las negociaciones para la suscripción del TLC único fue producto del mandato emanado de los presidentes a mediados de los años 90, y a partir de su vigencia regirá las relaciones comerciales entre los 6 países. La unificación de los compromisos y disciplinas de los tratados antes mencionados en uno solo tienen 4 objetivos básicos: aumentar y facilitar el comercio mediante la armonización de reglas, homologar el 98% de las reglas específicas de los acuerdos existentes, crear una sola normatividad, un solo certificado de origen y una sola instancia de interlocución. Por lo tanto, el TLC entre México y los países de Centroamérica actualiza los compromisos y disciplinas de los acuerdos comerciales vigentes entre México y los países de Centroamérica, incrementando los flujos comerciales e inversiones, fortaleciendo la integración entre los integrantes del tratado y aumentar la competitividad de la región. El Tratado de Libre Comercio entre México y los países de Centroamérica permitirá dinamizar el comercio regional y construir una visión común para enfrentar los retos de la economía global. El TLC único beneficia al sector exportador en varios aspectos, debido a que primordialmente se acordaron reglas de origen comunes para los productos que se exporten a México desde los países de la región, lo que permitirá un comercio más integrado
entre los 6 países suscriptores, es decir, que podrán acumular origen entre sí, gozando de preferencias arancelarias al hacer uso de los insumos o materias primas de cualquiera de ellos, lo que propiciará encadenamientos productivos en la región y mejorará las posibilidades de abastecimiento interno. Adicionalmente, el Tratado Único contempla un trato arancelario preferencial para las prendas y complementos de vestir que se clasifiquen en el capítulo 62 del Sistema Armonizado y que en su producción incorporen insumos originarios de los Estados Unidos. Es decir, que las exportaciones de este tipo de mercancías que incorporen insumos originarios de Estados Unidos podrán ingresar al mercado mexicano haciendo uso de las preferencias arancelarias como si hubiesen sido producidos como insumos de cualquier país centroamericano. Este tratado permitirá aumentar y facilitar el comercio, ya que homologa el 98% de las reglas específicas de los acuerdos existentes. Con ello se contará con una sola normatividad, un solo certificado de origen y una sola instancia de interlocución, lo que permitirá a las empresas reducir costos administrativos al exportar o importar dentro de la región. De igual manera, el Tratado de Libre Comercio Único permitirá que las pequeñas y medianas empresas de México y de Centroamérica fortalezcan sus encadenamientos productivos, generando economías a escala y con ello incrementar su productividad y eficiencia. Otro de los beneficios que trae este instrumento comercial será el incremento de la inversión y la baja de los costos de transacción al actualizar los compromisos y disciplinas de los acuerdos comerciales existentes entre México y Centroamérica. Demos un vistazo al marco legal del Tratado de Libre Comercio Único, en el cual encontraremos que el 29 de marzo de 2012, durante sesión plenaria, la Asamblea Legislativa ratificó el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua por acuerdo ejecutivo número 207 de 2012. Encontraremos allí que este Tratado de Libre Comercio Único busca estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios entre las partes, promover condiciones de competencia leal dentro de la zona de libre comercio, eliminar los obstáculos del comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios, facilitar el movimiento de capitales y de personas de negocios entre los territorios de las partes, aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, proteger y hacer valer de manera adecuada y eficaz los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada parte, establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado y, cómo no, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. Vemos también que este acuerdo promueve la integración productiva y económica entre Centroamérica y México al permitir la acumulación regional, la cual facilita la utilización de materiales originarios de los países miembros del tratado por la producción de los bienes finales de exportación. Además, el nuevo tratado se mantiene con el mecanismo del Comité de Integración Regional de Insumos, el cual se encarga de dictaminar situaciones de desabastecimiento de materias primas de tal manera que le permite a las industrias abastecerse en otros mercados, conservar el origen para sus productos y exportar bajo las preferencias del tratado. Se espera que el tratado permita generar economías de escala
y elevar la eficiencia mediante la reducción de costos de operación, así como elevar la productividad de México y Centroamérica. Además, Centroamérica es el cuarto destino de la inversión mexicana en América Latina, con $5.200 millones en sectores como telecomunicaciones, alimentos, manufacturas y energía, entre otros. Lo valioso del tratado es que aportó lineamientos base para las relaciones económicas entre los países centroamericanos, implementó las instituciones que están a cargo de velar la integración y que explícitamente indica que los estados con sus respectivas constituciones políticas son las que ratifican el tratado. Un punto a tener en cuenta es que los países centroamericanos integrantes comparten una historia económica y social similar, y el tamaño de sus economías es demasiado pequeño en comparación con los Estados Unidos mexicanos, por lo que es evidente que sin un proceso de integración como el TLC único entre México y Centroamérica, difícilmente estos países tendrían un mayor dinamismo comercial y económico. Otro punto a tener en cuenta es que en este TLC su segundo socio comercial es la misma región, ya que entre ellos se complementan para ser cada día más competitivos. Para finalizar, indicaremos que el Tratado Único de Libre Comercio es un acuerdo comercial suscrito por los 5 países de Centroamérica y los Estados Unidos mexicanos. El tratado comercial cuenta con 2 partes: una normativa que contiene reglas comunes que regulan el comercio entre los países que firmaron el acuerdo, y otra con disposiciones sobre el acceso de los productos de un país al mercado de otro. Esta segunda parte de acceso de mercado contiene los compromisos que los países adquieren, como la eliminación gradual de los impuestos y la restricción al comercio de una manera recíproca. Esperamos este breve pero importante resumen sirva de guía para comprender y entender más a fondo el TLC único entre México y Centroamérica.